Bueno, buenos días. Soy Héctor Torrente, soy el director de la Asociación de Empresarios de la Folla de Castalla. Una vez más, agradeceros que dediquéis vuestro tiempo a conocer el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la igualdad, bueno, un valor añadido en mi empresa. ¿Vale? Es una jornada realizada por la Consellería, con la Concejalía de Bienestar Social. Aquí tenemos a Maite Jimeno. Y bueno, le doy la palabra una vez más. Estaremos por aquí atendiendo sobre todo a las preguntas en el chat, y yo creo que la idea de hoy es una sesión con una pincelada de este concepto de tema de igualdad, y creo que importante para las empresas, y que sobre todo no os vayáis con ninguna duda. Creo que todo preguntarlo, y bueno, si se puede se resolverá en este momento, y si no, tenemos vuestros correos para que se resuelvan. Maite, dono la palabra y... Muy buenos días a todos y a todas por estar aquí hoy en esta videoconferencia. Lo que estamos haciendo el Ayuntamiento de Castalla es que hará aproximadamente un año iniciamos una campaña de hacer el primer plan municipal de igualdad, lo que era en el Ayuntamiento de Castalla. Entonces empezamos la línea, empezamos primero con el personal asociativo, social, educativo, deportivo de la localidad. A continuación hicimos lo que era la parte interna del ayuntamiento, y ahora lo que sí que hemos querido hacer, porque prácticamente lo que estamos viendo, la normativa vigente, que es lo que nos está acarreando a que dentro de las empresas haya también ese plan de igualdad, lo que hemos hecho es que a través del ayuntamiento hacer unas jornadas de presentación de este plan de igualdad para saber qué beneficios puede aportar, qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que seguir dentro de las empresas en lo que es la igualdad. Y más que nada, pues hoy era un poquito pues que Laura, que es la empresa Equalita, que es la que está trabajando en el ayuntamiento con nosotros para poner en marcha este primer plan de igualdad, ella es la que os va a hacer hoy esta videoconferencia de saber qué es un plan de igualdad, cuáles son las normativas, cuáles son los pasos, qué aportaciones y beneficios tiene tener un plan de igualdad dentro de las empresas. Y esto es lo que prácticamente Laura hoy os va a explicar a los empresarios o a los que estáis aquí en esta videoconferencia. Y lo que hemos dicho, las personas que a lo mejor hoy no han podido acudir, yo lo entiendo por cuestión de trabajo, pues será grabado y se lo pasaremos a todas las empresas para que puedan beneficiarse de esta videoconferencia, para que puedan aportar y que puedan entrar dentro de estos planes de igualdad que tan necesarios son dentro de lo que son de las empresas. Prácticamente yo ya lo tengo todo dicho, porque creo que la que tiene que explicaros y la que os tiene que informar es la empresa, que es Equalita, y es Laura. Laura es la que va a estar esta mañana con vosotros para informaros, y cualquier cuestión que tengáis y cualquier cosa que tengáis de duda, no dudéis en preguntárselo. Y además ella también después personalmente os dejará el correo por si alguien tiene alguna duda, quisiera hacer alguna cuestión o quisiera preguntarle cualquier cosa, pues estará a la disposición de cualquiera de todos vosotros, tanto los que estáis hoy presencial como los que, si se les pasa por vídeo después por correo, lo podrán también tener a su disposición, ¿vale? Yo nada más, solamente quería hacer la presentación. Agradeceros todo, y sobre todo a Héctor, que fue el que nos pusimos en contacto con él a través de todos los empresarios. La verdad que nos has facilitado mucho el trabajo de poder hacer esta presentación de este primer plan, y agradecerte porque la verdad que siempre que te llamamos estás disponible para ayudar, sobre todo a los empresarios de toda la Folla de Castalla. Así que, Héctor, te damos las gracias por poder hacer hoy esto, y seguiremos trabajando con vosotros, porque sé que es una de las cosas que también a ti pues te interesa que estemos todos al día. Así que nada más, pues agradeceros a todos vuestra presencia, y yo sí que me voy a desconectar porque tengo trabajo,
pero os voy a dejar con Laura y con Héctor, que ellos son los que van a llevar a cabo esta presentación. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite. Laura. Hola, buenos días. Bueno, como han comentado Héctor y Maite, bueno, yo soy Laura Herbás, soy agente de igualdad y psicóloga en Equalitas, que es la consultora especializada en igualdad y colabora con el Ayuntamiento de Elna, con el Ayuntamiento de Castalla, perdón. Y nada, quería agradeceros vuestra asistencia, al Ayuntamiento de Castalla, por supuesto, por esta implementación, ¿no? del plan, de su segundo plan municipal y por supuesto a IBAE por su colaboración, ¿no? Es muy importante, sobre todo ahora, con esta actualización, ¿no? de la normativa y de todas las cuestiones relacionadas con la igualdad empresarial, y por ello es importante, ¿no? Dar a conocer todas las pautas, todos los recursos necesarios, porque de alguna manera, bueno, se insta, ¿no? a las empresas a empezar a instaurar acciones en materia de igualdad a través de planes de igualdad, a través de la igualdad retributiva, y es un poco lo que vamos a ver. Acabo de compartir pantalla con vosotras y vosotros para que lo veamos, pongo pantalla completa. Vale. Entonces, bueno, principalmente, como os comento, lo que vamos a ver, el objetivo principal de esta sesión es incorporar la perspectiva de género en todos los proyectos de manera transversal y en el funcionamiento interno de las empresas, y específicamente vamos a ver brevemente algunos conceptos clave en materia de igualdad adaptados al área de trabajo. Vamos a ver, ¿no? a visibilizar, a poner sobre la mesa, ¿no? la importancia de estos proyectos, de los planes de igualdad, en este caso en las empresas, dar a conocer la normativa vigente, conforme vaya comentando ciertos aspectos, voy a hacer referencia a la normativa correspondiente. También hablaremos sobre el funcionamiento de la comisión negociadora, que será el grupo, el equipo impulsor de estos proyectos, de estos planes. Y, por supuesto, a lo largo de la sesión vamos a ver pues, recursos, recomendaciones para contribuir a la igualdad real, ¿no? a nivel empresarial. Y, por supuesto, como han comentado tanto Héctor como Maite, cualquier cuestión, cualquier aportación, cualquier duda, lo podéis comentar por el chat, ¿vale? Conforme vayamos avanzando. Entonces, bueno, quería empezar, primero que nada, contestando un poco a la pregunta, ¿qué beneficios tiene la igualdad en la empresa? ¿No? ¿Qué nos aporta? ¿Qué de positivo puede tener, ¿no? para nosotros, para nosotras en nuestra empresa? Pues, en primer lugar, es importante, ¿no? A nivel de retención de talento, ¿no? A través de unas condiciones tanto laborales como culturales que permitan a las personas trabajadoras ejercer, ¿no? una carrera profesional y en consecuencia personal, ¿no? de manera satisfactoria. Sobre todo también el trabajo en equipo, muy importante, ¿no? Favorecer los equipos mixtos, ¿no? que favorezcan o que promuevan una mayor eficiencia, creatividad, diferentes perspectivas, ¿no? En general mayor calidad, ¿no? en los proyectos y trabajos a desempeñar. También es muy importante el tema de la validez, ¿no? el hecho de que se vayan introduciendo en todos los estudios, todos los diagnósticos de los proyectos que se llevan a cabo, las variables tanto sexo como género. Ahora veremos la diferencia porque es importante, ¿no? remarcar la diferencia entre sexo y género, tanto para una mayor validez en todos los proyectos a desarrollar. También ofrece, ¿no? Otro beneficio es la mayor utilidad, ¿no? A través de la inclusión de la igualdad, del valor de la igualdad, podemos llegar a un sector más amplio, ¿no? Por el hecho de las referencias que puedan tener. También, por supuesto, evitar sesgos de género, de manera normalmente no se producen de manera intencionada, pero, por ejemplo, cuando no incluimos estas variables, sexo, género, pueden darse estos sesgos, ¿no?
Luego también es importante la transversalidad que comentaba, ¿no? El que la igualdad se vaya introduciendo, se vaya incorporando en la empresa de manera transversal en todas las áreas, en todos los departamentos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que estos planes de igualdad, si, bueno, no sé si estáis en proceso o tenéis algún plan de igualdad en vuestra empresa, estos planes sí que van a ser evaluados, van a ser seguidos, ¿no? Tanto por la Generalitat Valenciana como por el Ministerio. El proceso de registro de los planes también se va a realizar a través de estos organismos. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque todos ellos ya cuentan con unidades de igualdad especializadas para de alguna manera evaluar y hacer ese seguimiento, ¿no? Y luego, bueno, en general, lo que aporta tanto los planes de igualdad como todas las acciones que se llevan a cabo en esta materia es la orientación hacia un cambio social, ¿no? En todos los sentidos, en todas las esferas. Así que, bueno, este es un pequeño resumen de lo que nos pueden aportar la igualdad en la empresa. Y a continuación voy a hacer mención a la normativa actual. La normativa vigente es la que tenemos aquí a nivel estatal. Como sabréis, bueno, la ley 3/2007 de 22 de marzo es la ley de igualdad. Y estos son los decretos más actuales, el decreto ley 6/2019 de medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación. Poco a poco iremos viendo a qué hacen referencia cada normativa. Y luego tenemos estos últimos, el Real Decreto 901/2020, que es el que regula los planes de igualdad y su registro, y el 902/2020, el que regula la igualdad retributiva, la transparencia retributiva entre mujeres y hombres en la empresa. Luego tenemos a nivel autonómico también la Ley de Igualdad a nivel de la Comunidad Valenciana, la 9/2003, de 2 de abril, y el Decreto 133/2007, que es el que regula todo el tema del visado de los planes de igualdad, que luego comentaremos qué es el visado y de qué manera se diferencia con el registro de los planes de igualdad. Vale. Entonces, bueno, para hacer una pequeña introducción a un poco el contexto social, cultural en que nos encontramos actualmente, bueno, bien es sabido que a nivel histórico, tradicional, vivimos en un sistema, ¿no?, en que se han organizado las sociedades de manera jerárquica, en que los hombres han ocupado una posición superior a las mujeres, ¿no? Esto se ha visto reflejado tanto en el área personal como en la familiar, como en la laboral, que es en este caso lo que nos ocupa, ¿no? Este sistema, ¿no?, esta organización social ha dado pie a una división sexual del trabajo, ¿no?, en el que tradicionalmente los hombres han ocupado mayoritariamente espacio laboral, el ámbito laboral, se han dedicado exclusivamente al ámbito laboral, al ámbito de ocio social, ¿vale? Y las mujeres, por su parte, han quedado relegadas al ámbito doméstico en cuanto a tareas del hogar, cuidado de hijas e hijos o de personas dependientes y temas de educación. Esta ha sido un poco la clasificación tradicional que se ha dado. Por supuesto, con el paso de los años esto ha ido cambiando poco a poco, aún seguimos viendo, ¿no?, de una manera más sutil o menos perceptible estas diferencias, y por eso estamos, ¿no?, en este punto, ¿no?, en el punto de avanzar y de combatir, ¿no?, de eliminar esta división que aún persiste, ¿no?, a través de sesgos de género, de estereotipos, etc. Entonces, en este sentido veo muy importante, os he puesto aquí una pantalla, sobre importante clarificar la diferencia entre sexo y género, para entender un poco de dónde vienen todas estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Por una parte, hacemos referencia al sexo, a todas esas diferencias a nivel biológico, ¿no?, entre hombres y mujeres, la fisiología de hombres y mujeres. Pero, ¿a qué nos referimos con género, ¿no? ¿De qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de género
de todas esas diferencias que se construyen socialmente, ¿no? Que no nos vienen dadas, sino que aprendemos con el paso del tiempo y que de alguna manera van clasificando, ¿no? Van limitando las capacidades, habilidades, destrezas de hombres por un lado y de mujeres por otro, ¿no? Haremos algunos ejemplos. Pero es importante porque básicamente bueno, la mayoría de las desigualdades que se pueden producir, en este caso a nivel laboral, a nivel empresarial, vienen dadas por estos sesgos o estereotipos de género, ¿no? En este sentido sí que quería hacer un pequeño hincapié en cuanto a una acción que se está llevando a cabo últimamente en diversas organizaciones, empresas, que es el hecho de en formularios, cuestionarios que se hacen desde la empresa, añadir la variable sexo no binario u otro a la hora de preguntar hombre y mujer u otro sexo, ¿no? En este sentido es una iniciativa que se inicia desde el Ministerio de Igualdad para promover la diversidad, ¿no? en todas esas personas que no se pueden sentir identificadas con esa distinción de género, ¿no? De hombre-mujer, lo que se entiende como hombre-mujer a través de la sociedad actual en que vivimos. ¿Vale? Entonces, a través del género se reproducen, como comentaba, muchos estereotipos, prejuicios sobre, por ejemplo, a nivel profesional. En las profesiones sí que seguimos viendo que hay determinadas profesiones que seguimos asociando a hombres o a mujeres, ¿no? Por ejemplo, como la ingeniería informática, a nivel empresarial también son orientaciones, son profesiones más aceptadas, más vistas, ¿no? en hombres. Por otra parte, sector servicios, educación, administración son áreas más vinculadas tradicionalmente sobre las mujeres. Como digo, esto con el tiempo se va viendo un cambio, ¿no? Pero sigue existiendo un poco esa diferencia, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver y lo que va a marcar las desigualdades que se pueden producir a nivel laboral vienen un poco determinadas por estos estereotipos y roles de género. No vemos que todos estos se reproducen a través de cualquier proceso de socialización, ¿no? Tanto a nivel familiar como educativo, medios de comunicación, publicidad, etc. Estos van a condicionar, como os comentaba, tanto las ocupaciones, nuestras expectativas, los procesos de promoción, de contratación, el proceso, bueno, la retribución. ¿No? Todo ello va a venir de alguna manera condicionado en mayor o menor medida. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco cuáles son las diferencias o desigualdades que podremos encontrarnos en el ámbito laboral. Una de ellas es la brecha digital, que es esa diferencia, ¿no? En cuanto al uso de las TIC en porcentaje, ¿no? de hombres y mujeres. ¿Por qué se produce esta brecha? ¿No? ¿Por qué se produce esta diferencia? Principalmente hay 4 motivos, ¿no? Uno de ellos es que las TIC se han incorporado sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? se han utilizado, se han explotado, ¿no? en este área. Las mujeres, como sabéis, tradicionalmente se han incorporado más tardíamente al mercado laboral. Es por ello que pueden, en este sentido, llevar cierta desventaja, ¿no? Sobre todo en los ámbitos rurales se puede producir esta diferencia a mayor escala, ¿no? También también influye el hecho de que las mujeres se incorporan en general a sectores poco informatizados, como el sector educativo o sanitario, y también puede producirse por la falta de conciliación o de corresponsabilidad, es decir, el hecho de que las mujeres, aparte de su trabajo remunerado, se ocupen de ese trabajo en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico, de educación de hijas e hijos, les resta tiempo, en este caso, tanto para la práctica en las TIC como para también lo podemos aplicar en procesos de promoción, ¿no? Es que tiempo para esa preparación para promocionar a nivel profesional.
¿De qué manera afecta a las mujeres? Sobre todo, pues bueno, como os comento, a través de la promoción, en cuanto a la promoción, en cuanto al desempeño de esas labores que requieren cada vez más en todas en general de la tecnología, a la hora de divulgación de materiales, solicitudes, convocatorias que tengan que hacer, porque cada vez, como ya sabéis, se utilizan más herramientas digitales, ¿no? Y bueno, en este sentido, esta brecha poco a poco va disminuyendo, pero es importante conocerla para poder actuar en consecuencia, ¿no? También conocemos la brecha salarial, que como sabéis es la diferencia de media de ingresos brutos entre hombres y mujeres. Como bien establece el Real Decreto 902/2020, las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán realizar auditorías salariales. A continuación lo veremos con más detalle. Y simplemente quería añadir el dato actual, bueno, de 2020, de que las mujeres cobran de media un 28,6% menos que los hombres. La brecha salarial es algo que con el tiempo sí que también vemos que va disminuyendo, aunque claramente los datos nos indican que sigue existiendo esta brecha, ¿no? Vale, ¿qué más nos podemos encontrar? Más desigualdades, la segregación vertical o lo que comúnmente se conoce como techo de cristal. Esas situaciones en que se encuentran, en este caso las mujeres, las dificultades, ¿no? A la hora de ascender, de promocionar, de ocupar puestos de responsabilidad, ¿no? Lo cual se traduce en una menor representación de las mujeres en puestos de responsabilidad o de toma de decisiones en las organizaciones en general. Como os digo, vamos viendo, sobre todo en unos sectores más que en otros, cómo esta diferencia va menguando, pero sí que vemos que bueno, en este caso la segregación vertical repercute principalmente sobre las mujeres en peores condiciones laborales. Vemos que la tasa de paro es en mayor medida recae sobre las mujeres, los contratos más precarios a jornadas parciales, en cuanto a salarios claramente también. Y el hecho de que en muchas ocasiones tengan que desempeñar un mayor esfuerzo, un mayor desempeño laboral para alcanzar un puesto de responsabilidad. Vemos también mayores dificultades en el acceso al mercado laboral y también en muchas ocasiones la tesitura de decidir o de aplazar la decisión de ser madres, ¿no? por posibles represalias o posibles desigualdades, discriminaciones en su puesto de trabajo. ¿Vale? Vemos, bueno, brevemente algunos datos. El 21% de la población considera que las mujeres no tienen las mismas habilidades para puestos de responsabilidad. Esto es uno de los prejuicios, estereotipos de género que todavía siguen arraigados, ¿no? en el imaginario social. También el hecho de que las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad en España se sitúa solamente en un 34%, según el informe de Women in Business de este año 2021. Esto pues, bueno, nos va dando un poco de pista, ¿no? de la situación actual en la que nos encontramos y que no debemos bajar la guardia a través de esos planes de igualdad, de otras acciones que se pueden implementar desde las empresas, se pueda ir trabajando en esta materia. También nos encontramos con algunas dificultades o desigualdades en cuanto a la conciliación. A través de esa división sexual del trabajo, ¿no? lo que las tareas tradicionalmente divididas entre hombres y mujeres también dificulta en este caso pues, a las mujeres a la hora de desempeñar su puesto de trabajo. El hecho de que sean las mujeres las que en mayor medida soliciten permisos o licencias de conciliación, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? a la hora de promover o proponer acciones en nuestros planes de igualdad o en general en nuestra empresa. También influyen esas dobles jornadas, como comento, el hecho de que las mujeres trabajen y por otro lado trabajen desde casa, pues, con lo que se conoce como doble jornada, esa doble carga.
y como os comentó, ese muro de la maternidad que todavía se encuentra en algunos sectores, ¿no? También quiero introducir el concepto de carga mental, no sé si lo habéis escuchado o eso es familiar. La carga mental se refiere a todas esas tareas mentales, ¿no? Automáticas que suelen asumir las mujeres a la hora de tener en cuenta determinadas tareas que parecen, ¿no? Insignificantes o menos importantes, como el hecho de llevar a mi hija o mi hijo al centro de salud, llevar al colegio, recogerlo, poner la lavadora, hacer la comida, etc. Todas esas pequeñas tareas que tienen que ver con el transcurso normal o cotidiano de la familia, de nuestro entorno familiar, es una labor invisible que todavía sigue recayendo en mayor medida sobre las mujeres, ¿no? Entonces es por ello que, en este caso a través de las empresas, se intenta favorecer la conciliación en igual medida en hombres y en mujeres para promover no solamente que no solamente haya constancia y un equilibrio entre el ámbito laboral y familiar, sino también incluir esa esfera personal, ¿no? Y que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tengamos, aparte de esos espacios, un espacio reservado para nuestro tiempo de ocio, de descanso, de desconexión, etc. ¿Vale? Entonces, en este sentido, es fundamental hablar de corresponsabilidad, este concepto relativamente novedoso que se ha ido incorporando y de hecho forma parte de una de las áreas de los planes de igualdad, y es esa distribución equilibrada, ¿no? en el ámbito del hogar, entre las personas que conviven en el hogar, sobre los cuidados, los espacios de educación, las tareas domésticas, etc. La promoción de este concepto, de esta manera de distribuir los espacios y las tareas, ¿por qué es importante? Es importante por diversos motivos, ¿no? Uno de ellos es para promover, para facilitar la realización tanto personal como profesional, en este caso de las mujeres, ¿vale? Sobre todo para su bienestar físico y emocional, en ambos niveles, ¿no? El hecho de equilibrar estas tareas va a facilitar en enormes medidas, ¿no? El hecho de que se pueda compaginar perfectamente el trabajo con las responsabilidades familiares. Sobre todo también para ejercer la maternidad, la paternidad. De hecho, a raíz del confinamiento, a través de la pandemia de COVID, sí que hemos visto que muchos hombres, padres, han percibido, ¿no? han podido pasar más tiempo con sus familiares, con sus hijas y con sus hijos, han podido, ¿no? apreciar esa labor, esa tarea, esa responsabilidad, ese disfrute también, por supuesto, de invertir tiempo en su familia, ¿no? Sobre todo también importante para erradicar esos sesgos, esos estereotipos tradicionales sexistas y evitar su transmisión, por supuesto, a hijas e hijos. Y importante también para promover la autonomía, en este caso especialmente sobre los hombres, sobre los chicos, sobre los hijos, en el sentido de que puedan desarrollarse desde pequeños en total autonomía e independencia. ¿Vale? Entonces, en este sentido, una vez hemos hecho esta pequeña introducción, ¿cómo contribuir al cambio, ¿no? Como comentábamos, uno de los proyectos más importantes a través de los cuales se puede desarrollar estos cambios a través de los planes de igualdad que recoge el Real Decreto, como comentaba, 901/2020 sobre los planes y su registro. Vamos a ver un poco en qué consiste, qué es realmente un plan de igualdad. Ese conjunto de medidas que se establecen en un documento y pretenden remover, ¿no? Pretenden combatir los obstáculos, las dificultades que impidan concretamente en la empresa la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿no? Cualquier tipo de discriminación o de desigualdad que se pueda producir. Para ello, para averiguar, para ahondar, para analizar qué realidad se tiene en la empresa, se realiza un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de situación
para ver realmente qué es lo que se está produciendo, ¿no? Este diagnóstico se negociará con la representación legal de las personas trabajadoras y, como comentaba, la comisión negociadora ha tenido varios nombres. Este equipo de trabajo actualmente se denomina comisión negociadora. Es el equipo que va a impulsar y que va a garantizar tanto la elaboración como la implementación de los planes de igualdad. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pues, ¿quién tiene la obligación de tener un plan de igualdad en su empresa? Esto lo recoge el decreto 6/2019, y desde el 7 de marzo de 2021, todas las empresas de más de 100 personas trabajadoras estarán en la obligación de elaborar e implementar un plan de igualdad, y a partir del 7 de marzo del próximo año, de 2022, todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Este es un dato importante conocer y tener en cuenta para empezar a trabajar en ello. ¿Y quién puede tener un plan de igualdad? No solamente las empresas que se recogen o las organizaciones que se recogen en este decreto, sino también cualquier entidad, cualquier organización que tenga el interés y el compromiso de diseñar o de aplicar determinadas medidas en distintas áreas que ahora veremos para garantizar la igualdad, el bienestar en su empresa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las fases y el contenido de los planes de igualdad, un poco por orden. Como os comentaba, en primer lugar, se realizará el diagnóstico de situación. Este diagnóstico es fundamental para identificar todas las desigualdades o dificultades que puedan tener las personas trabajadoras por motivos por razón de sexo, para realizar un plan adaptado a las circunstancias, a las necesidades, a las percepciones de toda la plantilla de la empresa. ¿Vale? Este diagnóstico, por supuesto, se va a extender a todos los centros de trabajo, en las empresas que tengan distintas sedes o puestos de trabajo, y a todos los niveles jerárquicos. ¿Vale? Importante también que todos los datos que se recogen en este diagnóstico estén desagregados por sexo. Ahora comentaremos con más detalle este apartado. Y se van a recabar datos, informaciones, tanto a nivel cuantitativo, datos cuantitativos de la empresa y de las personas trabajadoras, y también, por supuesto, a nivel cualitativo. En este caso, por ejemplo, a través de nuestra consultora sí que realizamos diversas metodologías, ¿no? para trabajar, para averiguar, ¿no? a través de las personas trabajadoras sus opiniones, sus percepciones en cuanto, por ejemplo, a conciliación, en cuanto al acceso a la empresa, a la contratación, los procesos de promoción, los casos en cuanto a prevención de acoso sexual por razón de sexo, que es un área también que se incluye en los planes. ¿Vale? Entonces, todas las metodologías que se pueden llevar a cabo a nivel cualitativo, más los datos cuantitativos que recabemos, se van a recopilar en lo que conocemos como informe de análisis de resultados. Se van a extraer esas conclusiones, se van a plasmar en este informe para poder realizar un plan de acción donde se introducirán todas las medidas que se quieran aplicar. Estas medidas van a estar clasificadas en una serie de áreas que establece la normativa. ¿Vale? Estas son las áreas mínimas que propone la normativa. Vamos aquí. En primer lugar, proceso de selección y contratación, ¿vale? Todas las medidas que se puedan establecer para promover un proceso de contratación en igualdad de condiciones en la medida de lo posible. Por ejemplo, una de las medidas que se está llevando a cabo en otras entidades, organizaciones, es el conocido como currículum ciego, que es un recurso que se utiliza para evitar esos sesgos, prejuicios de género, y solamente tener en cuenta la formación, la experiencia, las capacidades, aptitudes de la persona para un determinado puesto de trabajo, ¿no? En este sentido, se obviarían datos personales y solamente se tendrían en cuenta estos aspectos que comento.
¿Vale? Luego tenemos otra área como es la clasificación profesional, la promoción profesional, ¿no? Todos los procesos de promoción, intentar favorecer, en este caso, que las mujeres puedan acceder con facilidad a esas áreas, a esos procesos de promoción, ¿no? También en el área de formación, el hecho de promover que haya un espacio, un tiempo determinado, ¿no? Para dedicar tanto a formación en el puesto de trabajo determinado de las personas o por departamentos, como la formación en materia de igualdad, de prevención de acoso o de violencia de género. ¿Vale? Después también el área de condiciones laborales, donde irá incluida la auditoría salarial, que a continuación haremos referencia a ella. Otra de las áreas importantes es, como comentaba, el ejercicio corresponsable de los derechos de vida personal, familiar y laboral. Luego comentaba que se ha introducido el concepto de corresponsabilidad en esta área de conciliación. Es importante, pues eso, promover que estudiar en primer lugar quiénes son las personas que habitualmente solicitan estos permisos de conciliación, ¿no? que como vemos en general suelen ser más mujeres que hombres, entonces se propondrán medidas, entre otras, para promover que tanto hombres como mujeres puedan solicitar estos permisos o licencias, ¿no? También en los casos donde las empresas haya o en determinados departamentos hay una infrarrepresentación femenina, también se pueden aplicar ciertas medidas para promover ese equilibrio o esa paridad de sexos. Un apartado también, un área de retribuciones, y una última de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. En este sentido, una de las medidas que suelen aplicarse es la de instaurar un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, donde se establezcan el área o las personas referentes ante posibles casos de acoso, ¿no? para que las personas trabajadoras conozcan, sepan dónde recurrir, a quién recurrir en estos casos, todo el procedimiento que se vaya a establecer por parte de la empresa cuando se den estas situaciones y en general se establecerán medidas para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. ¿Vale? Estas son las áreas mínimas que establece la normativa. Por supuesto, se pueden establecer en base al diagnóstico otras áreas que no estén aquí incorporadas. Por ejemplo, vale, sobre los datos desagregados por sexo, es importante, ¿no? Puesto que históricamente en las estadísticas y los estudios que se han elaborado en multitud de áreas, las mujeres han permanecido como en un segundo plano, ¿no? Se ha producido como una información sesgada de cierta manera, ¿no? Porque mayoritariamente se ha tenido en cuenta la variable tanto de sexo como de género exclusivamente de los hombres, ¿no? Cuando debemos tener en cuenta que hay ¿no? en los que hay diferencias entre hombres y mujeres. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Entonces es importantísimo que todas las variables que se analicen y se presenten desagregadas por sexo para ver realmente dónde radican las posibles desigualdades o diferencias que podemos encontrar en el diagnóstico. ¿Vale? Es por ello que se elaboran los conocidos como informes sobre impacto de género, que estos son análisis sobre determinados aspectos, ¿no? En cuanto a efectos de normas, políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, con el objetivo principal de identificar y prevenir el hecho de que se produzcan desigualdades o que se agraven. ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de datos desagregados. Por una parte, por sexo, ¿no? En la variable sexo,
Pongo el ejemplo, en este caso, por ejemplo, del tabaco, ¿no? A nivel biológico, las mujeres tienen más probabilidades de padecer cáncer de pulmón, ¿vale? Y en este sentido, en esta misma área, una variable de género sería que las mujeres tradicionalmente no estaba bien visto que fumaran, ¿vale? Son aspectos diferentes y que se deben tener en cuenta, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en cuanto al género, a través de la violencia de género machista, las secuelas que se puedan producir en las mujeres a nivel psicológico, físico o sexual, también hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Vale, entonces, recapitulando un poco, hemos visto la fase de diagnóstico, que sería la primera fase en un plan de igualdad. Entonces, en base a ese diagnóstico se elabora un plan de acción, que hemos visto las áreas mínimas que debería contener un plan de acción. Como os comentaba, también se pueden ser áreas previstas en la ley de igualdad, como pueden ser la área de género, o el área de comunicación o lenguaje no sexista, ¿vale? Son áreas que también se pueden incorporar y que se incorporan en muchos planes de acuerdo con el diagnóstico. Entonces, este es un poco el guión que seguiría cada medida del plan. Se establecería la definición de la medida, los objetivos que persiguen, la metodología, cómo se va a llevar a cabo esa medida, los recursos materiales humanos que van a ser necesarios para impulsarla. Sobre todo también se establecerá un área o una persona responsable de esa área para hacer un seguimiento y una evaluación por si en cualquier momento es conveniente realizar alguna modificación, alguna adaptación, etcétera. Esas personas serán las encargadas de realizarlas, ¿no? Luego también se establecerán indicadores de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar una determinada medida, ¿no? Por ejemplo, si establecemos una medida de, por ejemplo, una campaña gráfica, ¿no? Difusión a través de redes sociales sobre la visibilización de las mujeres en un determinado sector tradicionalmente masculinizado, la manera de evaluar el impacto que ha tenido sobre la ciudadanía en este caso o sobre las personas trabajadoras sería el número de veces que se ha compartido, los comentarios que ha tenido esa campaña, tanto positivos como negativos, ¿no? El número de likes o de clics a un determinado enlace, ¿no? Todo ello serían indicadores de evaluación. Y luego, por último, se establecería una calendarización, es decir, en qué momento del plan se va a realizar esta medida concreta. El plan tiene una vigencia máxima, tendrá una vigencia máxima de 4 años, como y la vigencia del plan se va a establecer por parte de en este caso, de la comisión negociadora. La comisión negociadora es la que establecerá cuántos años va a durar el plan. Vale. Entonces, bueno, en este caso, a través del diagnóstico que obtengamos en la empresa, en los casos en que haya una infrarrepresentación de personas de un sexo determinado, se pueden incluir medidas de acción positiva, ¿no? ¿Qué son las medidas de acción positiva? Son todas aquellas estrategias temporales que se toman, se incorporan para corregir determinadas situaciones de desigualdad que sufren mujeres con respecto a hombres en determinados aspectos. Un ejemplo de acción positiva podría ser en los procesos de selección de contratación el hecho de incluir un criterio positivo, ¿no? o reservar una determinada plaza para personas con diversidad funcional. Esta sería una medida de acción positiva que se puede y que se está incluyendo en muchos procesos de selección. O el hecho de ser un criterio positivo, el hecho de estar en situación de violencia de género para todas aquellas mujeres que se encuentran en esta situación, para favorecer su incorporación al mercado laboral, toda la problemática que pueden tener a nivel económico, social, laboral, familiar, ¿vale? Es una manera
temporal de favorecer la incorporación al mercado laboral. Vale, en este sentido, como os comentaba, una de las áreas que se pueden incluir en el plan es el tema de la comunicación y el uso del lenguaje, el uso no sexista del lenguaje. Os he puesto aquí algunos ejemplos porque bueno, actualmente la sociedad en que vivimos es muy importante, ¿no? la comunicación, puesto que todo lo que se pueda realizar a nivel interno o externo en una empresa, al final la comunicación juega un papel fundamental, ¿no? A través de redes sociales, a través de la página web, es la manera en que comuniquemos nuestros proyectos, nuestras iniciativas, va a repercutir, ¿no? En cierta manera sobre las personas a las que les llega esa información. En este sentido es importante pues, bueno, el uso no sexista del lenguaje, ¿no? Porque bueno, sabemos que la manera de comunicarnos nos muestra o refuerza en cierta manera la realidad en que vivimos, ¿no? La cual actualmente está sesgada, ¿no? En este sentido es importante que conozcamos, que sepamos que el lenguaje no es algo estático y estable, sino que es algo cambiante, evolutivo, que se va adaptando a la realidad social, ¿no? Igual como se han incorporado palabras a raíz de nuestro uso cotidiano, pongo el ejemplo, por ejemplo, en el contexto de las redes sociales, la palabra whatsappear es una palabra que se ha extendido, se ha oficializado, ¿no? A raíz de nuestro uso cotidiano. Entonces, en este sentido, el lenguaje poco a poco se va adaptando a nuestro uso. Por ello, es importante también, una vez nos iniciemos o incorporemos todas estas medidas para favorecer la igualdad, el hecho de que a través de nuestra comunicación también transmitamos esos valores de inclusión, de igualdad, de diversidad, ¿no? Para que la gran mayoría de personas se puedan sentir identificadas en todas nuestras comunicaciones. Entonces vamos a ver brevemente algunos recursos que podemos utilizar en nuestras comunicaciones. Como por ejemplo, a la hora de decir, pues eso, evitar palabras precedidas de determinantes o pronombres. Sabemos que existen palabras que de por sí son neutras, como por ejemplo profesionales o solicitantes. Son palabras neutras que si obviamos los determinantes, sí que pueden ser palabras neutras, ¿no? Cuando hablamos de profesionales, por ejemplo, si realizamos un cuestionario, un formulario dirigido a la plantilla o dirigido a personas externas de nuestra empresa, pues es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? A lo mejor en vez de poner los solicitantes, podemos obviar el artículo, simplemente poniendo solicitantes estaríamos introduciendo una palabra neutra que incluiría tanto hombres como mujeres. Incluso poner las y los solicitantes. Hay muchas estrategias que podemos utilizar, como incluir la palabra personas, las personas profesionales, las personas trabajadoras. ¿Vale? Es importante pues, empezar a familiarizarnos, es algo que tenemos muy automatizado, ¿no? Y es por ello que a través de ciertos recursos, estrategias, podemos ir adaptándolo poco a poco, ¿no? El hecho también de utilizar o promover el uso de palabras colectivas, también importante, como hablamos, por ejemplo, cuando decimos los técnicos, podríamos sustituirlo de manera más inclusiva por personal técnico, equipo técnico, el personal, las personas técnicas, o cuando hablamos de trabajadores, podemos hablar de la plantilla, podemos hablar del personal, ¿no? De las personas trabajadoras. Es decir, sin la necesidad todo el rato de estar desdoblando hombres y mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, los profesionales y las profesionales, podemos utilizar palabras que engloban ese colectivo. Por ejemplo, si nos referimos a ciudadanos o a los vecinos, podemos hablar de ciudadanía, ¿no? Son palabras que de cierta manera pues, estamos incluyendo a todas las personas, ¿no? A hombres y a mujeres. También, como os comentaba, en base a
a formularios, a cuestionarios que lancemos de manera online o de manera escrita. Se pueden utilizar también recursos como la barra o el guión, ¿no? Como poner señor barra señora o señora barra señor, interesado barra A, más importante. Y también es una cosa que podemos hacer en un momento puntual y una vez realizado ese cambio, por ejemplo, en formularios estándar que podamos tener, pueden estar ya adaptados. Una vez realicemos el cambio, ese trabajo ya está hecho, ¿no? Ya podemos utilizarlo para posteriores ocasiones. Aquí también os remarco, es importante feminizar las profesiones y los cargos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a procesos de contratación o de selección de personal, importante el hecho de mencionar el cargo, el puesto de trabajo en masculino y femenino, técnico-técnica, por ejemplo, o bueno, médico-médica, que os pongo varios ejemplos. Es importante mencionar en los dos sexos. También un aspecto que quería destacar, el hecho del uso del femenino plural, mujeres, también es importante, ¿no? El hecho de que bueno, sabemos que no existe un solo modelo de mujer, igual que no existe un solo modelo de hombre, es por ello que es importante, como recomendación, ¿no? Promover el plural femenino de mujeres igual que de hombres a la hora de hablar. Por ejemplo, la situación de la mujer, en vez de decir la situación de la mujer, no estamos hablando de una sola mujer. Entonces es importante decir, por ejemplo, la situación de las mujeres en este departamento es X. ¿Vale? Es una iniciativa que también ha tenido desde el Ministerio de Igualdad. No sé si sabéis que desde noviembre, desde el pasado noviembre, se ha pasado de llamar Instituto de la Mujer a Instituto de las Mujeres, ¿no? Para incorporar, para visualizar ese colectivo diverso y plural de las mujeres. Vale, entonces, en última instancia, sobre el tema del lenguaje, sí que os quería poner este recurso para que lo conozcáis. Se llama regla de la inversión y es una manera de averiguar o de saber si nuestro escrito, una frase concreta, es inclusivo o se puede adaptar de alguna manera para garantizar esa inclusión o ese lenguaje de comunicación igualitario. Pongo el ejemplo. Consiste en simplemente darle la vuelta a la frase o situación y donde aparece el hombre poner a la mujer y viceversa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la frase esta que os pongo de ejemplo, al evento podrán acudir los directores con sus mujeres. En este sentido, en esta frase, si la invertimos, sería al evento podrán acudir las directoras con sus maridos. En este sentido, nos debemos plantear, ¿esta frase es adecuada? ¿Nos suena un poco raro? ¿Podría adaptarse de otra manera para ser más inclusiva? ¿No? En este sentido, pues la podríamos adaptar. ¿De qué manera? Podríamos hablar de al evento podrán acudir las personas directivas, por ejemplo, con sus acompañantes. En vez de decir maridos o mujeres, podemos hablar de acompañantes, de parejas, podemos hablar de personal directivo, equipo directivo, ¿vale? O directoras y directores. Podemos también desdoblar. ¿No? Serían pues eso, varias alternativas que tenemos, que podemos hacer uso de ellas y es importante conocer. Esta herramienta, la regla de inversión, siempre que queráis, que consideréis, podéis utilizarla, podéis aplicarla. Vale. Volviendo un poco a las fases del plan de igualdad, una vez tengamos ese plan de acción elaborado con una serie de medidas clasificadas por diferentes áreas, iremos al paso de, primero, la aprobación del plan, por supuesto, y la implementación, es decir, la ejecución de todas las medidas planteadas según esa calendarización que hemos establecido a lo largo de la vigencia del plan, que son, por ejemplo, 4 años de vigencia. Pues durante esos 4 años, el primer año se realizarán unas determinadas acciones, el segundo año otras, el tercero otras y el cuarto otras. ¿Vale? Y bueno, van un poco juntas la implementación y la evaluación. Una vez o mientras se están implementando las acciones, se irán evaluando para ver
qué resultados se van obteniendo, si los resultados no son los esperados, si se pueden adaptar o modificar de alguna manera. ¿Vale? Normalmente en la evaluación del plan se realizan recomendaciones de mejora para, pues eso, para adaptar, para que tengan un mejor resultado, un mejor efecto o impacto sobre las personas trabajadoras en este caso, y en consecuencia se pueda avanzar más, ¿no?, en esa materia. Una vez tengamos el plan elaborado, este plan es necesario registrarlo. Lo recoge el Real Decreto 6/2019 a través del Registro de Acuerdos y Convenios, el REGCON, ¿no? Se debe registrar a través de esta plataforma para de alguna manera garantizar su validez, ¿no? Importantísimo registrar una vez elaborado porque si no, no tendría validez, ¿vale? Y luego, la diferencia que comentaba sobre el registro y el visado, es este registro sí que es necesario para que nuestro plan conste como implementado, como elaborado, como diseñado, ¿vale? Como conste para también a la hora de solicitar cualquier tipo de subvención, de ayuda, etcétera, siempre deberá estar registrado. Y luego está el visado. El visado es como un distintivo, un reconocimiento extra que puede tener la empresa, que puede solicitar la empresa a través de la Generalitat Valenciana, que es este sello que vemos aquí, el Centre Empresa Iguals en Oportunitats. Es un sello de distinción, de reconocimiento de que esa empresa tiene un compromiso por la consecución de la igualdad real de hombres y mujeres, ¿no? Es un distintivo que puede solicitar la empresa una vez registrado el plan. A través de este visado también se tienen beneficios en cuanto a la solicitud de determinadas ayudas y subvenciones. Vale. Una vez tenemos esto, vamos a ahondar un poco en la igualdad retributiva, porque algunos de estos aspectos también se van a incluir en el plan. ¿Vale? La igualdad retributiva es la que recoge el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre. Y vamos a ver un poco qué es lo que debemos saber. ¿Qué debemos saber principalmente de este decreto, ¿no? Que todas las empresas y convenios deberán integrar y aplicar este principio, el principio de la transparencia retributiva. Es decir, el hecho de que todo el personal, toda la plantilla de la empresa tenga acceso o pueda obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se atribuye a las retribuciones, ¿vale? Es el principio de transparencia retributiva que se aplicará en base a diversos recursos que ahora vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo principal de la igualdad retributiva? Por supuesto, identificar todo tipo de discriminaciones debidas a incorrectas valoraciones del puesto de trabajo, debidas a la brecha salarial, ¿no? El hecho de valorar positivamente los cargos ocupados, en este caso por hombres, por determinados prejuicios o sesgos que tengamos nosotras interiorizados, ¿vale? Y esta igualdad retributiva se va a plasmar, se va a estudiar a través de cuatro instrumentos principales, que serán los registros retributivos o registros salariales, la auditoría salarial, el sistema de valoración de puestos de trabajo, de la clasificación profesional de la empresa y del convenio colectivo, y este último que de manera transversal se aplicará el derecho de información de toda la plantilla, el derecho a cualquier persona trabajadora poder acceder a estos materiales, ¿no? A esta documentación. Vale, entonces el principio de igual retribución, vamos a ver un poco cuáles son lo que establece el Estatuto de Trabajadores como un trabajo de igual valor que otro, ¿no? Un trabajo de igual valor que otro será siempre que se tengan las mismas funciones o tareas encomendadas, siempre que hayan unas condiciones, unos requisitos a nivel educativo, profesional o de formación, ¿no?, que se exijan, siempre que haya unos factores
estrictamente relacionados con el desempeño de la tarea o la labor correspondiente, y siempre que las condiciones laborales, que coincidan las condiciones laborales en que las actividades o tareas se lleven a cabo. ¿Vale? Estas son las cuestiones que tener en cuenta para que un trabajo sea de igual valor que otro a la hora de la transparencia retributiva. En este sentido, se podrán tener en cuenta también otros factores, no de carácter exhaustivo, como se recoge en la normativa, como pueden ser el nivel de dificultad, el aislamiento de ese puesto de trabajo, el nivel de responsabilidad, la polivalencia, el hecho de que una determinada persona pueda desempeñar diversas tareas, también el nivel de las habilidades sociales, la capacidad de resolución de conflictos, la capacidad de organización que pueden tener las personas, ¿vale? Son factores que también se pueden tener en cuenta de manera secundaria. ¿Vale? En cuanto a la valoración de puestos de trabajo, hay 3 criterios principales que se van a necesarios, ¿no? para esta valoración. Uno, que el puesto de trabajo se adecue a los factores relevantes en la valoración deben estar relacionados con la actividad o las tareas, incluyendo toda la información necesaria al respecto. ¿Vale? En segundo lugar, la totalidad, ¿no? Es decir, que se deben tener en cuenta todas las condiciones particulares del puesto de trabajo sin que haya alguna que se pueda invisibilizar, menospreciar o infravalorar. ¿Vale? Se tendrán en cuenta todas las condiciones por igual. Y en tercer lugar, la objetividad, el hecho de que se incorporen, se apliquen mecanismos claros, objetivos, en cuanto a los factores que se consideren en cuanto a la retribución, ¿vale? Que no dependan de factores sociales, lo que comentaba de los sesgos y los estereotipos de género. No deben interferir en este mecanismo, en este procedimiento. Vale. En cuanto al registro retributivo, registro salarial, ¿cuáles son las normas generales? Todas las empresas deben tener, en base a este decreto que comentaba, el 902/2020, deben tener un registro retributivo de su plantilla, incluyendo al personal directivo y altos cargos. ¿Vale? ¿Qué debe incluir este registro? Principalmente 4 cosas. En primer lugar, los valores medios de los salarios. En segundo lugar, los complementos salariales. En tercer lugar, las percepciones extrasalariales. Y en cuarto lugar, la media aritmética y la mediana de lo percibido por cada categoría profesional. ¿Vale? Por supuesto, como comentaba, estas informaciones deberán estar desagregadas por sexo y la distribución es la que señala el artículo 28.2 del Estatuto de Trabajadores. ¿Vale? A continuación, ¿cuándo puede solicitar, de qué manera puede solicitar una persona trabajadora el acceso al registro retributivo? Pues en el caso de que no haya una representación sindical en la empresa, lo puede solicitar directamente a la comisión negociadora o al equipo directivo y se le facilitará las diferencias porcentuales en las retribuciones promedias de hombres y mujeres, ¿vale? Según la naturaleza de retribución y el sistema de clasificación profesional. ¿Vale? Por supuesto, en las empresas en que haya representación legal, este trámite se realizará a través de esta representación. ¿Vale? ¿Qué más cosas debemos saber sobre el registro retributivo? Pues que este tendrá una vigencia o validez de un año natural, es la referencia, ¿no?, de un año natural, independientemente de las modificaciones que se puedan realizar al mismo durante ese año. ¿Vale? Luego, otra condición importante es que la representación, se deberá consultar a la representación legal antes de elaborar este registro retributivo, ¿no?, con una antelación de 10 días previamente a la elaboración del registro. Y se realizará el mismo periodo de preaviso o preconsulta
cuando este registro se modifique. ¿Vale? Más cosas. La auditoría retributiva, la auditoría salarial es una herramienta que estará incluida dentro del plan de igualdad. ¿Vale? De acuerdo con la ley de igualdad, es una medida que se incluirá dentro del plan. ¿Qué objetivos persigue esta auditoría salarial? Por supuesto, en primer lugar, obtener información para comprobar el sistema retributivo de la empresa, de manera que se pueda garantizar el principio de igualdad. Definir las necesidades pertinentes para corregir o prevenir las dificultades, obstáculos o desigualdades que puedan darse, que puedan observarse. Y, por supuesto, asegurar la transparencia y el seguimiento de este sistema retributivo. ¿Vale? La auditoría salarial tendrá la misma vigencia que se haya establecido para el plan de igualdad. Es decir, si el plan de igualdad, la comisión negociadora establece que tenga una vigencia de 4 años, la auditoría salarial también tendrá la misma vigencia de 4 años, a no ser que desde la propia comisión negociadora se establezca una vigencia inferior a la misma. Puede establecer una vigencia de 2 años, 3 años, de 1 año, según lo que se acuerde a través de esta comisión. ¿Vale? Nunca será una vigencia superior. Vale. ¿Qué debe contener esta auditoría salarial? En primer lugar, por supuesto, igual que el plan de igualdad, un proceso de diagnóstico, ¿vale? Donde se evalúen los puestos de trabajo, donde se pongan de manifiesto los factores a tener en cuenta en cuanto a las diferencias retributivas, también las posibles diferencias o desigualdades en cuanto al uso o el diseño de medidas de conciliación y de corresponsabilidad, que se tendrán en cuenta, y también las dificultades que puedan tener las personas trabajadoras, la plantilla de la empresa, en cuanto a los procesos de promoción. ¿Vale? También se incluirán en este diagnóstico. ¿Vale? Entonces, en base a las conclusiones que se extraigan de este diagnóstico, se realizará un plan de acción también en pro de corregir las desigualdades retributivas. ¿Vale? Se establecerán unos objetivos, unas actuaciones concretas, un cronograma, igual que en el plan de igualdad, y también se asignará a una persona o personas responsables para hacer el seguimiento de estas medidas. Por supuesto, también, como en el plan de igualdad, se hará ese seguimiento, implementación de mejoras, si se da la ocasión o si es el caso. Vale. Y en último lugar, importante conocer el funcionamiento interno de la comisión negociadora. ¿Vale? Como comentaba, la comisión negociadora es aquella que va a estar un poco al frente tanto de la decisión de diseñar y elaborar un plan de igualdad, como en todo el proceso de diagnóstico, de implementación, de evaluación, etc. ¿Vale? Son las personas encargadas de todo este proyecto. Entonces, ¿quién debe estar en esta comisión negociadora? ¿Quién debe participar? Principalmente la representación de la empresa y la de las personas trabajadoras de manera paritaria. ¿Vale? Se intentará establecer, según el decreto, máximo 6 personas de cada parte, ¿no? De la representación legal de la empresa y de las personas trabajadoras. Intentaremos que sea lo más equilibrado posible. Entonces, como regla general, participarán el comité de la empresa, delegados de personal, si es el caso, secciones sindicales, si es el caso, ¿vale? Y bueno, las empresas que tienen varios centros de trabajo, se puede constituir una comisión negociadora intercentro, ¿no? Con personas que conecten los diferentes centros de la empresa. ¿Vale? En cuanto a la representación sindical, se establecerá en proporción a la representatividad del sector y garantizando la participación de los sindicatos legítimos. ¿Vale? En este sentido, es importantísimo tener en cuenta que la comisión negociadora se va a promover siempre que se pueda
la paridad de sexos, intentar que sea 50-50, 60-40, hombres y mujeres. Y también se tendrán en cuenta las personas que tengan tipo de formación en materia de igualdad, de prevención de violencia de género, etc. ¿Vale? Se tendrá en cuenta esta variable, este requisito. ¿Cómo funciona la comisión negociadora? El procedimiento de negociación está establecido en el decreto 901/2020 y en el caso de que no se establezca también se tiene en cuenta, también se contempla en el artículo 89 del Estatuto de Trabajadores, ¿vale? O en el 89 o en el 87, dependiendo del caso, ¿vale? De cada empresa. Pero sí que es importante saber que la comisión negociadora durante cualquier fase del plan o en todas las fases del plan puede contar con el apoyo y asesoramiento externo especializado en materia de igualdad y que este apoyo, esta entidad, puede intervenir con voz pero sin voto, ¿vale? Es decir, la decisión final se tomará por parte de las personas que integren la comisión negociadora. En este caso, ¿quién puede ejercer de apoyo o asesoramiento externo? Pues cualquier consultoría, como por ejemplo la nuestra. Nosotros desde Qualitas sí que establecemos implementaciones de planes de igualdad, elaboraciones de planes de igualdad, etc., ¿no? La entidad de la empresa puede contratar la parte que requiera, si es el caso, y si no, la responsabilidad, quienes van a elaborar o a estar en todo ese proceso van a ser esas personas integrantes de la comisión, ¿vale? Por supuesto, durante cada reunión, cada proceso de negociación se levantará un acta, que deberá ser aprobada y firmada por todas las personas asistentes, ¿vale? ¿Qué competencias tienen las personas que integran la comisión? Por un lado, como os comentaba, la negociación y elaboración del diagnóstico, ¿vale? Negociar las medidas que integrarán el plan, es decir, en base al diagnóstico se van a plantear una serie de medidas, como os comentaba, y esa es una responsabilidad del comité el que se establezcan o el decidir qué medidas se van a incorporar, ¿vale? También elaborar el informe de resultados del diagnóstico es competencia de esta comisión. Identificar las medidas prioritarias, ¿no? Identificar todos los que comentaba en el plan de acción, los medios materiales, humanos, las personas responsables, el cronograma, todo ello se establecerá previa negociación por parte del comité. El proceso de implantación e impulso del plan, también importantísimo, pues es importante que toda la plantilla conozca que hay un plan de igualdad, que se va a implementar un plan de igualdad y que tengan acceso a este documento, ¿vale? Después, el hecho de establecer los indicadores de recogida de información, de medición, para realizar tanto el seguimiento como el diagnóstico, ¿vale? De acuerdo con la normativa, las personas del comité de igualdad tendrán autoridad, tendrán permiso para recabar la información necesaria para realizar estas acciones. También será una competencia del comité, de la comisión negociadora, en la aprobación del plan y el registro a través de esta plataforma que os comentaba, el RESCON, ¿vale? Para garantizar su validez. Importante también en los primeros pasos, tras aprobar un plan, el hecho de realizar sesiones informativas a la plantilla, de sensibilización en materia de igualdad, para que poco a poco se vayan familiarizando, concienciando sobre ciertas medidas que se van a llevar a cabo, porque lo ideal, el objetivo principal del plan también es que todas las personas que componen la empresa se impliquen en la medida de lo posible durante la implementación del mismo, ¿vale?
y en este caso también el Comité de Igualdad también podrán establecer un reglamento de funcionamiento interno, ¿no? Es una manera, un documento donde se podrían recoger todo el funcionamiento, toda la regulación en base a las fases que están autorizadas a ejercer en cuanto a los planes de igualdad. ¿Vale? Y bueno, algunas conclusiones que extraemos con todo lo comentado son bueno, que las políticas de igualdad está previsto que permanezcan, ¿no? Que vayan poco a poco a más, que se vayan incorporando, y por eso la normativa también va instando, en este caso a las empresas, a elaborar estos planes de igualdad. Importante equilibrar la presencia, la representación de mujeres y hombres en las empresas, ¿no? Para que poco a poco se vaya abriendo esa paridad. Establecer criterios objetivos y no discriminatorios en los procesos de selección, de contratación, de promoción de personal, ¿vale? Es tener en cuenta tener en cuenta variables, como comentaba, de formación, de habilidades, capacidades de las personas independientemente de su sexo. ¿Vale? Combatir también mediante acciones las dificultades que principalmente tienen las mujeres en cuanto a la promoción profesional. También muy relacionado la conciliación y la corresponsabilidad, que os comentaba, favorecer sobre todo o igualmente a hombres y a mujeres el que usen medidas de conciliación, ¿no? Para favorecer la carrera profesional de todas las personas trabajadoras. Y bueno, lo fundamental y creo que lo más complicado, ¿no? El hecho de erradicar prejuicios y estereotipos sexistas de nuestro imaginario, es algo que pues, bueno, tenemos muy interiorizado y que a través de este tipo de proyectos se pueden dar pasos muy grandes, ¿no? En pro de corregir estas creencias que tenemos, que dividen o que dividen de alguna manera, que discriminan a hombres y mujeres, ¿no? Otro dato importante que he comentado con anterioridad, el hecho de desagregar todos los datos, todas las variables por sexo, importantísimo para poder identificar con mayor facilidad todas las desigualdades que se puedan producir en la empresa. Y también como recomendación y en la línea de lo que comentaba, ¿no? de que al final estamos en una sociedad en que el modo digital, ¿no? El modo telemático, el modo de las comunicaciones, las redes sociales están muy en auge, todo se está comunicando cada vez más por medios digitales, entonces la comunicación que realizamos también es muy importante, ¿no? Es introducir unas pequeñas pautas, recursos y por supuesto cualquier cuestión que queráis trasladar, preguntar o lo que sea, lo podéis hacer, ¿vale? Y bueno, por último, en general, lo importante de todo esto, de todos estos proyectos que se están iniciando y que se iniciarán, esperemos, es que la igualdad sea transversal, ¿no? En todas las esferas, como os comentaba, no solamente a nivel laboral, sino que en consecuencia se incorpore en la vida de las personas, ¿no? A nivel personal, familiar, para que cada persona desde su casa, ¿no? También ejerza esa corresponsabilidad, porque vemos que al final esas tres áreas, personal, laboral y familiar, están interconectadas y van a repercutir, en este caso, en el área profesional, ¿no? En el área laboral. Entonces, bueno, ese es el principio fundamental de todo ello. Y nada, por último, agradeceros que hayáis participado, que hayáis escuchado y espero que todos estos recursos e informaciones os sean de utilidad en vuestra empresa. No sé si han planteado alguna cuestión, pero independientemente de ello, aquí tenéis mi correo para cualquier duda, consulta, aportación que queráis trasladar. Aquí está mi correo y nada, no sé si tenéis... Muchas gracias, Laura. La verdad es que es difícil sintetizar en tan poco tiempo todo
todo esto. Voy a dejar de grabar por si alguien quiere hacer alguna pregunta